estamos conversando con el señor Jesús Guzmán aquí en Señal de Alerta. ¿Qué significa? No, Jesús, en apretada síntesis, bríndanos usted y a nuestros escuchantes un perfil de su aspiración o la del grupo que usted conduce. ¿A qué aspira en términos de una reconversión, modificación, reingreso a la política nacional por las vías que usted conoció del Partido Aprista? ¿Y sabe usted si esto es posible? No le digo para que nos diga una dosis de optimismo, que sí parece tenerlo, sino con realismo. Nosotros no tenemos por qué opinar, es usted equivocado. Son 25 años en contra, y tal vez más. Son 25 años en los cuales comenzaron con esa audacia típica del vivo, del sinvergüenza, a llegar a nuestras filas una serie de gente que, confieso, sorprendiendo la buena fe, la buena intención de muchos apristas, lograron encaramarse en puestos importantes de conducción, de liderazgo, entre comillas, porque no se ha ejercido actualmente ningún liderazgo. Liderazgo es otra cosa. Si lo queremos definir, entraríamos en un debate interesante, pero no es el momento, y tampoco me voy a ocupar de eso ahorita. Para mí es más importante señalar, por ejemplo, que suscribir las ideas de Ayatollah, reconocer la vigencia de estas ideas, de lo que significó precisamente la renovación en la política cuando salió a la palestra. ¿Qué significó? ¿Acaso fueron aplausos, reconocimientos, lo saludaron muy bonito? No. La oligarquía y la plutocracia de ese entonces la condenó. La condenó de tal manera que la persiguió. Y eso sabemos el correlato, no solamente prisiones, deportaciones, sino muertes, asesinatos, ¿no? Todo eso creó una mística, creó una imagen de que los valores en el APRA estaban acentuados en términos reales de lo que significaba la honestidad y la transparencia. Todo eso se ha perdido. Entonces, una aspiración fundamental es recobrar la identidad del partido, devolverle su democracia interna, que el debate que antes se hacía se vuelva a realizar. No es posible que un partido moderno no tenga debate en su seno, que sus militantes no debatan, que sean simplemente carneros o que sean gente que sirve a través de prebendas, sinecuras, canonjías, etcétera. No, tenemos gente con personalidad, protagonistas de su propio destino, y entonces eso pasa, por ejemplo, por recuperar nuestra posición antiimperialista que está deteriorada, ¿no? Creo que si se les preguntaran, y además sería interesante el reto que los periodistas le preguntaran a Jorge el Castillo o Márquez Saga, ¿cómo definiría la situación frente al imperialismo de América Latina en estos momentos? ¿No? O de Indoamérica, como llamaban. Van a ver ustedes qué respuesta les va a dar. Primero, porque no han leído. Segundo, porque nunca, si lo leyeron, no lo han entendido. Y, por ejemplo, ¿por qué no hay una pasión por la integración? Si fuimos campeones de eso, si hay la Torre recogiendo ese mensaje decimonónico, prácticamente él le dio una aureola científica y la transformó en una alternativa que ahora, por ejemplo, se vuelve a discutir, y yo saludo que muchos países de América Latina están buscando una organización nueva, que no sea la OEA, que ya sabemos cuál es su característica y para qué sirve dentro de la óptica del antiimperialismo, porque una verdadera integración latinoamericana se hace sin Canadá y sin Estados Unidos. Sus intereses no pasan por los nuestros. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el quehacer? El presidente no le interesa. No fortalece UNASUR, no fortalece el Banco del Sur, no le interesa nada. ¿Por qué? Porque está esperando los dictados de la Secretaría de Estado de Washington. Y además de eso, este país es una... el presidente se ha convertido en un gran martillero. Todo está en subasta, todo se vende, todo se regala, ¿no? Y se arreglan los postores y entonces al final se regalan las concesiones, ¿no? Ya quieren, ¿y eso qué trae? Consecuencias en el malestar social del pueblo. Reclamos justos, que tampoco son entendidos, que tampoco son interpretados correctamente, y esperan la hora nona para recién reaccionar y buscar una solución, como el caso del famoso bono para la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No hay gente inteligente que sea capaz de diseñar con previsión una política en ese sentido? Es que cuando se afilian al neoliberalismo,
Y eso está demostrado. Los economistas lo han tratado y lo han explicado así más de una vez. La cuestión social pasa a un último plano. Y entonces el problema de los salarios se deteriora tremendamente. Que por eso no son capaces ni valientes para poder restituir las grandes conquistas sociales y por ende laborales que se han perdido desde el régimen de Fujimori, y que este gobierno no tiene ni el coraje ni la inteligencia para poder otra vez restituírselos a los trabajadores y no permitir todas esas injusticias de despidos arbitrarios, de sueldos miserables que le quitan las horas extras, etcétera, que ahora sabemos que es casi a niveles de la primera revolución industrial. Gracias, don Jesús. Quiero por último decirle algo que es interesante para nosotros y nos enorgullece, y probablemente usted también. Muchos de los amigos suyos de Estados Unidos y de otras partes del mundo han llamado para anticiparle lo que no le va a anticipar Palacio probablemente este domingo. Que pase usted un feliz cumpleaños. Y lo queremos tener de nuevo acá, siempre con esa capacidad denunciante. Si lo dejan, ¿no? Qué terrible. Aunque debo dar una mala noticia, no tengo cumpleaños, yo nací un año bisiesto. Bueno, eso ya es problema de que no podemos tener. Y este año no hay 29, así que estamos como en el cuento de Alicia en el País de la Maravilla de Luis Carrón, ¿no? Del no cumpleaños. El día del no cumpleaños. 4:30, la hora oficial en todo el país. Breve pausa y retornamos con más. En todo el país, y estamos ya en la segunda media hora de lo que es Señal de Alerta. Tenemos también aquí en cabina a un economista de renombre. Él es el profesor también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el señor Alan Feisler, y nosotros le damos la cordial bienvenida aquí a Señal de Alerta y a Radio Moderna. Muy buenas tardes, bienvenido a Señal de Alerta. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, vamos a pedirle que se acerque un poquito más al micro para que, digamos, nuestros oyentes lo puedan escuchar mejor. Gerardo Mujica. ¿Cómo no? Alan Feisler es un especialista en los temas económicos referidos al desempeño de este gobierno y de muchos otros, siempre en la trinchera del combate. Pero hay un tema particular que obsede o tiene como una preferencia en Fearnley, uno de sus analistas más exigentes: el TLC con Chile. Alan, este es un productor, este es un país fautor de un montón de TLCs. Producimos con TLC como conejos sacados del sombrero de un mago. Sobre este tema con Chile tú has señalado serias asimetrías. Te rogaría que ilustres a nuestro público. Bueno, en el caso de los tratados de libre comercio, creo que vale la pena diferenciar lo que se tienen con países desarrollados, que son los llamados norte-sur, donde se busca un acceso a mercados, se tiene la esperanza de inversión extranjera, y lo que se hizo en los últimos años fue asegurar las políticas de liberalización y apertura que se dieron en los 90. Eso es lo que el BID, con su definición de nuevo regionalismo, buscaba con los TLC, y es el caso de Estados Unidos, de la Unión Europea, Canadá, etc. Pero están también con los países en desarrollo. Y allí uno podría ver lo que significa la Comunidad Andina, el Mercosur, la Unión Sudamericana, donde lo que uno debería buscar es una mejor inserción en la economía mundial, partiendo de un bloque, buscando la industrialización y el desarrollo de nuestros países. Y efectivamente, como se decía en el bloque anterior, uno de los pioneros en ver esta perspectiva fueron los planteamientos de ella. Entonces, esa perspectiva no es la que se ha tenido en los TLCs hechos bilateralmente, por ejemplo, con Chile. ¿Por qué? Porque, para empezar, los saldos de comercio han favorecido históricamente a Chile. El tipo de comercio es norte-sur, es decir, nosotros exportamos materias primas, molibdeno, sin tostar, ellos le dan valor agregado y lo reexportan. Lo mismo gasolina. Chile es un país deficitario en energía, le exportamos petróleo y le importamos gasolina, que venden a través de Primax, o sea, el Estado chileno.